Como las plantas, así crecen también los hombres, unos en la luz, otros en las sombras. Hay muchos que necesitan las sombras y no la luz. Carl Jung, El libro rojo. Ninguno de nosotros es tan bueno como nos gusta pensar. Poseemos impulsos animales de sexo y poder. Tenemos un lado cruel y agresivo que puede hacer mucho daño a los demás, y tendemos a negar nuestros defectos y debilidades. Pero lo que negamos no desaparece, se hunde en el inconsciente y se congrega en lo que Carl Jung llamó la sombra. Solo el hombre que atraviesa esta oscuridad puede esperar seguir progresando. Carl Jung, El yoga y Occidente. Para que se proyecte una sombra, un objeto debe impedir el paso de la luz. El objeto que proyecta nuestra sombra psicológica es nuestra persona. Persona es una palabra latina que significa la máscara que lleva un actor. En la psicología de Jung, la persona representa la máscara metafórica que llevamos en el mundo social. Es el conjunto de rasgos de carácter que queremos que los demás crean que nos definen, o como escribe Jung, la persona es una especie de máscara diseñada, por un lado, para causar una impresión definida en los demás, y por otro, para ocultar la verdadera naturaleza del individuo. Carl Jung, 2 ensayos sobre psicología analítica. La construcción de nuestra personalidad comienza pronto en la vida, cuando aprendemos que elementos de nuestro carácter obtienen la aprobación de los miembros de la familia, los compañeros y la sociedad en general, y cuáles son rechazados. Los primeros los integramos en nuestra personalidad, los segundos los ocultamos tras esa máscara. Con el tiempo, sin embargo, para no sentirnos como un fraude, la mayoría de nosotros nos identificamos con nuestro personaje y, en el proceso, ocultamos rasgos de carácter no deseados, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Estos rasgos de carácter se reprimen y se congregan en el inconsciente para formar la sombra. La sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todos los elementos psíquicos que, debido a su incompatibilidad con la actitud consciente elegida del personaje, se les niega la expresión en la vida, y por lo tanto se unen en una personalidad fragmentada, relativamente autónoma con tendencias contrarias en el inconsciente. Carl Jung, Recuerdos, Sueños y Reflexiones. Los contenidos reprimidos de nuestra sombra no permanecen latentes en el inconsciente, para no volver a saber de ellos. Más bien, operan de forma autónoma detrás de los focos de la conciencia. Una forma en que la sombra se manifiesta es a través de la proyección, en la que percibimos en otros individuos, grupos, naciones, razas o partidos políticos las debilidades, defectos y males que residen en nosotros mismos. O, como dijo Jung, seguimos atribuyendo al otro todas las cualidades malas e inferiores que no nos gusta reconocer en nosotros mismos, y por eso tenemos que criticarle y atacarle, cuando lo único que ha ocurrido es que el alma inferior ha emigrado de una persona a otra. El mundo sigue lleno de chivos expiatorios, igual que antes estaba lleno de brujas y hombres lobo. Carl Jung, La civilización en transición. Los elementos de nuestra sombra también se expresan en nuestra vida cotidiana, afectando nuestros estados de ánimo y comportamientos. Los rasgos de carácter, los instintos y los deseos que reprimimos supuran en el inconsciente, creando una tensión entre nuestra personalidad consciente y la personalidad autónoma de la sombra. En momentos de estrés o conflicto, cuando nuestra mente consciente es incapaz de mantener cerradas las puertas del inconsciente, la sombra se revela, y a menudo con consecuencias perjudiciales. Hay pacientes que se jactan de que para ellos no existe el lado de la sombra. Nos aseguran que no tienen ningún conflicto, pero que no ven que otras cosas de origen desconocido atormentan su camino. Estados de ánimo histéricos, trucos subrepticios que se hacen a sí mismos y a sus vecinos, una inflamación nerviosa del estómago, dolores en diversos lugares, irritabilidad sin motivo y toda una serie de síntomas nerviosos. Carl Jung, 2 ensayos sobre la psicología analítica. En lugar de negar la sombra, es mucho mejor iluminar este lado oscuro de nuestro carácter. Enfrentarse a la sombra comienza por aceptar su existencia
y darse cuenta de que la personalidad que mostramos al mundo y nuestro sentido consciente de nosotros mismos no nos representa en su totalidad. Una vez aceptada la autorreflexión y la autocrítica honestas, pueden revelar algunos de los rasgos que hemos estado ocultando. Lo bueno y lo malo, explica Jung, están destinados a salir a la luz en nosotros, si deseamos como debemos vivir sin autoengaños. Carl Jung, Recuerdos, Sueños, Reflexiones. Pero no todos los contenidos de nuestra sombra pueden afrontarse volviéndonos hacia el interior, ya que algunos elementos de nuestro carácter se han adentrado demasiado en las profundidades del inconsciente. Para desterrar estos elementos podemos utilizar varias tácticas. En primer lugar, debemos fijarnos en cualquier rasgo de otras personas que no nos provoque una reacción emocional especialmente fuerte, ya que es señal de que ese mismo rasgo está dentro de nosotros. Otra táctica consiste en mirar dentro de la sombra de alguien cercano, una tarea que suele ser más fácil que mirar dentro de la nuestra. Porque aunque algunos aspectos de la sombra son personales, gran parte de lo que allí se deposita está influido por tendencias sociales y culturales, y por tanto compartido entre los miembros de nuestra sociedad. Un rasgo de carácter que rechazamos probablemente ha sido rechazado por un hermano o un amigo cercano. Si podemos conocer su sombra, se revelarán pistas sobre la nuestra. He llegado a la conclusión de que lo más individual del hombre es sin duda su conciencia, pero que su sombra es mucho menos individualizada. La razón es que un hombre se distingue de sus semejantes más por sus virtudes que por sus cualidades negativas. Carl Jung, Cuestiones fundamentales de la psicoterapia. Uno de los muchos beneficios de conocer mejor nuestro lado oscuro es que crea un contraste que permite que lo bueno de nuestro carácter destaque más. O como escribe Jung, cuando nos enfrentamos a la sombra de repente, vemos ambos lados. Nos damos cuenta no solo de nuestras inferioridades morales, sino también automáticamente de nuestras buenas cualidades. Nos decimos con razón, no puedo ser tan malo como todo eso. Confrontar a una persona con su sombra es mostrarle su propia luz. Carl Jung, Civilización en transición. Enfrentarse a la sombra también reduce la capacidad de nuestros defectos y debilidades para causar estragos en nuestra vida. Ser conscientes de un problema de ira, egoísmo, codicia o agresividad, o de una obsesión o compulsión, nos da la oportunidad de ejercer un mínimo de control sobre ello. Podemos esforzarnos por superar el defecto, o al menos minimizar su daño potencial, pues como explica Jung, el psiquiatra sabe que ciertas fuerzas inconscientes peligrosas pueden hacerse inofensivas, o al menos mantenerse bajo control, si se hacen conscientes, es decir, si el paciente puede asimilarlas e integrarlas en su personalidad. Carl Jung, Obras completas, volumen 18. En la sombra también descubrimos pulsiones instintivas de agresión, poder y sexo, que contienen inmensas cantidades de energía. Al tomar conciencia de estas pulsiones y sublimarlas, es decir, ponerlas al servicio de fines más elevados, estas pulsiones pueden potenciarnos, motivarnos a asumir los riesgos necesarios para una vida plena e incluso estimular nuestra creatividad. Solo en nuestras profundidades podemos encontrar la fuente ardiente de la vida. Carl Jung, Psicología y Alquimia. La sombra contiene algo más que instintos animales, defectos y debilidades. También alberga puntos fuertes de nuestro carácter, que reprimimos como consecuencia de una mala educación o de adaptarnos a una sociedad enferma. Algunas personas, por ejemplo, reniegan de su inteligencia, creatividad, resolución o capacidad para actuar desafiando a figuras de autoridad corruptas. La sombra no consiste solo en tendencias moralmente censurables, sino que también muestra una serie de buenas cualidades, como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc. La sombra es por un lado debilidad lamentable y censurable, y por otro, instintividad sana y el requisito previo para la conciencia superior. Carl Jung, Ion. Para aprovechar el lado positivo de nuestra sombra, hace falta algo más que limitarse a observar lo que reside en sus profundidades. Debemos integrar conscientemente los elementos de nuestra sombra en nuestro carácter y permitir que se expresen en nuestro día a día,
O como escribió Erich Neumann, el renombrado alumno de Jung, el reconocimiento y la aceptación de la sombra presuponen algo más que la mera voluntad de mirar al hermano oscuro de uno mismo, para luego devolverlo a un estado de supresión en el que languidece como un prisionero en una cárcel. Implica concederle la libertad de compartir la propia vida. Erich Neumann, Psicología Profunda y una Nueva Ética. Volver a conectar con el lado positivo de nuestra sombra, minimizar los efectos de su lado negativo e integrarlo todo en nuestro sentido consciente del yo, produce un carácter que tiende hacia el ideal de plenitud, que Jung creía que definía a alguien psicológicamente sano. A medida que nos acercamos a este estado de plenitud, nos volvemos más atractivos para los demás. Los seres humanos desconfían instintivamente de quienes parecen demasiado buenos y se identifican demasiado con su persona. Sabemos que bajo una persona brillante se esconde una sombra oscura y peligrosa. Mucho más atractivo es el personaje completo, el hombre entero, que no solo conoce sus puntos fuertes, sus virtudes y su potencial para el bien, sino también sus debilidades, sus defectos y su potencial para el mal. O como escribe Jung, la sombra pertenece a la totalidad de la personalidad. El hombre fuerte debe ser débil en alguna parte, el hombre inteligente debe ser estúpido en alguna parte. De lo contrario es demasiado bueno para ser verdad, y cae en la pose y el engaño. ¿No es una vieja verdad que la mujer ama las debilidades del hombre fuerte más que su fuerza y la estupidez del hombre inteligente más que su inteligencia? Su amor quiere al hombre entero. Carl Jung, Civilización en Transición. Aquellos de nosotros que aceptamos el reto de enfrentarnos a la sombra, también ayudaremos a sanar un mundo dividido. Porque cuando nos enfrentamos a la sombra, retiramos nuestras proyecciones y dejamos de participar en el chivo expiatorio desenfrenado de los oponentes políticos o de los miembros de otra raza, religión, etnia o género. Si te imaginas a alguien lo bastante valiente como para retirar todas estas proyecciones, entonces obtienes un individuo que es consciente de una sombra bastante espesa. Un hombre así se ha cargado a sí mismo con nuevos problemas y conflictos. Se ha convertido en un grave problema para sí mismo, ya que ahora es incapaz de decir que hacen esto o aquello, que están equivocados y que hay que luchar contra ellos. Carl Jung, Psicología y Religión, Occidente y Oriente. Demasiadas personas ven todos los problemas de la sociedad y todos los problemas de otras personas, pero no se dan cuenta del problema mucho más grave que hay dentro de ellos mismos. No se dan cuenta de que son un personaje dividido en dos, y hasta que no se enfrenten a su lado oscuro, no harán más que amplificar la hostilidad y la división del mundo moderno. El hombre que se enfrenta a su sombra sabe que todo lo que está mal en el mundo está en él mismo, y si solo aprende a enfrentarse a su propia sombra, habrá hecho algo real por el mundo. Ha conseguido cargar al menos con una parte infinitesimal de los gigantescos problemas sociales sin resolver de nuestros días. ¿Cómo puede alguien ver bien cuando ni siquiera se ve a sí mismo y a la oscuridad que inconscientemente lleva consigo en todos sus tratos? Carl Jung, Psicología y Religión, Occidente y Oriente. Decía Carl Jung en su obra Arquetipos del Inconsciente Colectivo, el encuentro con uno mismo es al principio al encuentro con la propia sombra. La sombra es un pasadizo estrecho, una puerta angosta, de cuya dolorosa constricción no se libra nadie que descienda al pozo profundo. Pero hay que aprender a conocerse para saber quién es. En la medida en que no somos conscientes, todos estamos limitados. Tal vez incluso seamos marionetas de ello. Nuestros miedos reprimidos, nuestros traumas, nuestros prejuicios, incluso nuestro potencial desaprovechado, acechan en la oscura parte inconsciente de nuestra psique e influyen en nuestros pensamientos y acciones. Esta oscura parte inconsciente de la psique, que Carl Jung llamó la sombra, es una de las piezas más duraderas de su legado filosófico. Pero también es increíblemente incomprendida y difícil de hacer tangible para tomar medidas reales. Es como si te dijeran ahora mismo, necesitas hacer algo de trabajo de sombra. ¿Qué es exactamente lo que haces? Es como un acertijo, es como un koan sen. ¿Cómo trabajas con algo de lo que no eres consciente? Dicho esto, se puede hacer y es de vital importancia para dar sentido a la condición humana. Saber quién eres, sanar, alcanzar tu potencial sin explotar o, como Jung prefería decirlo,
alcanzar una especie de plenitud psicológica. Así que en este video vamos a adentrarnos en los desconocidos territorios oscuros de tu psique para arrojar luz sobre ellos, explorarlos desde múltiples ángulos y descubrir cómo podemos trabajar realmente con ellos. Pero primero, ¿qué es exactamente la sombra? La sombra. En abstracto es simple. Es la parte oscura de nuestra psique de la que no somos conscientes, el lugar desconocido e inconsciente del que emanan prejuicios, traumas, heridas no curadas y también un gran potencial. Como en la mayoría de las reflexiones de Jung, puede ser difícil dar una definición exacta de la sombra, pero este pasaje del gran analista junguiano Robert Johnson da en el clavo y resume muy bien muchos de sus puntos clave. La sombra es la suma total de todas las cualidades desagradables que nos gustaría ocultarnos a nosotros mismos y a los demás. Cobardía, pereza, egoísmo, avaricia, etc. Representa el lado oscuro del ego, el aspecto de nosotros mismos que no queremos reconocer ni afrontar. Pero cuando negamos la existencia de la sombra, esta tiende a hacerse más poderosa y a tomar el control de nuestras vidas. Un punto que no cubre exactamente aquí es que la sombra no es todo negativo. Este es un punto muy importante que Jung a menudo enfatizaba. Incluso en la opinión de varios psicólogos y terapeutas de una persuasión junguiana, en realidad no les gusta mucho el término sombra porque es inherentemente oscuro. Pero sobre el punto del que la sombra no es del todo negativa, encontramos algo interesante del psicólogo James Hillman. Conocer la propia sombra es estar en casa en la oscuridad del yo, que es donde se almacenan la creatividad y los tesoros ocultos. ¿Qué queremos decir con esto de que no todo en la sombra es negativo? Hagamos un paralelismo mitológico. De la misma manera que un héroe puede sumergirse en un bosque oscuro y superar los colmillos y garras de varios monstruos, también puede encontrar enemigos, tesoros y en última instancia a sí mismo. Encontrar su propósito en esta oscuridad, por supuesto teóricamente, suena maravilloso, suena romántico. ¿Quién no querría hacer esto? Pero en realidad esto es cualquier cosa menos práctico, requiere salirse de los caminos trillados de la vida. Como dice Jung, instintivamente nos resistimos a probar el camino que conduce a través de la oscuridad y las tinieblas. Solo queremos oír hablar de resultados inequívocos y olvidamos por completo que estos resultados solo pueden producirse cuando nos hemos aventurado en la oscuridad y hemos salido de ella. Así que desenredar este camino de oscuridad sin resultados seguros, esta es la sombra, este es el territorio psíquico desconocido que tenemos que encontrar una manera de atravesar si queremos un verdadero crecimiento, una verdadera sanación, esa plenitud de la que Jung siempre habla. En esta cita Jung está tratando de ilustrar que no hay trabajo para esto, que no hay reemplazo para sumergirse personalmente, quizás dolorosamente, en las partes oscuras de tu propia mente. Así que la pregunta es, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué pasar por todo esto? ¿Qué nos espera al otro lado? La respuesta es polifacética. Imagina estar libre de, o más realísticamente, menos bajo la influencia de todas estas fuerzas invisibles en tu mente. Imagina ver a través de tus prejuicios, sanar tus debilidades, encontrar fortalezas ocultas. Imagina cómo mejoraría tu confianza, lo curativo que puede ser. En cierto modo esto es ver a través de la Matrix, la verdadera Matrix, la Matrix de las limitaciones de tu mente. Hacer el trabajo de la sombra es una parte indispensable para alcanzar este lugar de claridad. Dicho esto, el objetivo general del trabajo de la sombra no es ser convencionalmente exitoso. Esto no se trata de éxito convencional. De hecho, este trabajo puede llevarte fuera del camino trillado. Hay numerosas historias de personas, historias sobre dejar trabajos o personas que se desviaron de sus carreras para hacer un profundo trabajo interno, porque sentían que los aros por los que saltaban, los logros de sus carreras estaban vacíos, no satisfacían algo profundo en sus almas. El profesor Robert Waldinger de Harvard se ordenó como maestro Zen Roshi, porque todo este conocimiento empírico que estaba acumulando no estaba rascando esa profunda comezón existencial, no estaba calmando ese retorcimiento existencial. Entonces, ¿qué hay para nosotros? Creo que la respuesta más importante que Jung daría es nuestras almas. Este es el trabajo de descubrir el alma, de convertirse en quien realmente eres, entender quién eres realmente y volverte un poco más completo. Es interesante cómo Jung caracteriza este tipo de maduración en esta línea del libro rojo. Deberíamos crecer como un árbol que tampoco sabe de su ley.
Sin embargo, nos atamos a intenciones, sin tener en cuenta el hecho de que la intención es limitación e incluso exclusión de la vida. Creemos poder aclarar una oscuridad con una intención y con ello pasamos por alto la luz. ¿Cómo podemos atrevernos a querer saber por anticipado de dónde nos vendrá la luz? Así que como un gran árbol, Jung sospechaba que todos tenemos un potencial complejo, único, masivo, pero descubrir esa forma requiere seguir nuestra propia ley. Como él dice, a nuestra manera, excluyendo la influencia del mundo exterior, evitar el camino trillado, evitar lo que los demás esperan de nosotros. La primera parte importante para alcanzar este gran potencial único que todos tenemos es exactamente de lo que estamos hablando. Es descubrir e integrar la sombra y de nuevo, si podemos profundizar en nuestra propia psique, en esos territorios oscuros, tendremos una comprensión más completa de nuestras fortalezas, nuestros prejuicios, nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Carl Jung habla de dos tipos de sombras: la sombra personal, el lado oscuro desconocido de nuestra personalidad, y la sombra colectiva, el lado oscuro desconocido de la sociedad. Empezando por la sombra personal, Jung la llama lo que una persona no desea ser. Representa atributos y cualidades del ego desconocidos o poco conocidos. Es la suma de todas esas cualidades desagradables que nos gusta ocultarnos a nosotros mismos. La sombra contiene inferioridades que todo el mundo tiene, pero que prefiere no conocer, por parecer débiles, socialmente inaceptables o incluso malvadas. La sombra es más viable cuando uno está preso de la ansiedad u otras emociones, bajo los efectos del alcohol, etc. Uno puede soltar de repente un comentario hostil durante una conversación amistosa. Cuando no queremos asimilar lo que despreciamos, lo proyectamos en los demás. Es posible que uno conozca su sombra y sea parcialmente consciente de ella, es decir, que esté bajo el control del ego. Muchas personas, sin embargo, se niegan a reconocer su sombra tan completamente que el ego ni siquiera es consciente del comportamiento de la sombra y por lo tanto no tiene ninguna posibilidad de controlarla. En estas condiciones la sombra es autónoma y puede expresarse en estados de ánimo inexplicables, irritabilidad y crueldad. A lo largo de sus escritos, Jung se refiere a la importancia de desarrollar la conciencia de la sombra en psicoterapia y sus proyecciones en la vida del individuo. Como hemos dicho antes, aunque la sombra suele percibirse como algo negativo, también puede ser positiva. De hecho, explorar nuestra sombra nos da acceso a muchas cualidades positivas. Jung escribe que la sombra muestra una serie de buenas cualidades como instintos normales, reacciones apropiadas, percepciones realistas, impulsos creativos, etc. Una de las más estrechas colaboradoras de Jung, Marie-Louise von Franz, escribe: la sombra no es necesariamente siempre un adversario. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con el que hay que llevarse bien, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor, lo que la situación requiera. La sombra solo se vuelve hostil cuando se la ignora o se la malinterpreta. La sombra contiene todo tipo de cualidades, puntos fuertes y potenciales que, si permanecen inexplorados, nos dan un estado de empobrecimiento en nuestra personalidad, creando anclas inconscientes que inhiben el crecimiento y la encarnación de esas buenas cualidades que yacen latentes en nuestra psique. Por ejemplo, una persona puede creer que ser asertivo es ser grosero o agresivo, perdiendo las cualidades de confianza y la capacidad de hablar por sí mismo de forma honesta y respetuosa, lo que a su vez puede llevar a ser menos proactivo, dificultar la obtención de un aumento de sueldo o un ascenso laboral, tener problemas con el dinero, etc. Así, cuando una persona se encuentra con una persona asertiva, en el fondo siente resentimiento y culpa, lo que hace que su sombra sea más negra y densa. Estos aspectos valiosos deben ser asimilados en la experiencia real y no reprimidos. Corresponde al ego renunciar a su orgullo. También nos encontramos con nuestra sombra en sueños, como una persona del mismo sexo que el soñador. Es lo que parece ser una crítica de nuestro carácter desde el inconsciente, un juez interior de tu propio ser que te reprocha, y el resultado suele ser un silencio embarazoso. Debemos identificar los contenidos de la sombra e integrarlos en nuestra personalidad. Este es el proceso de la realización de la sombra, también conocido como trabajo de la sombra. Aquí comienza el penoso y largo trabajo de autoeducación. Hay que entablar largas y difíciles negociaciones con la sombra. Un trabajo, podríamos decir, que es el equivalente psicológico de los trabajos de Hércules. A través del trabajo con la sombra, uno puede observar su sombra hacia afuera,
observando sus reacciones emocionales y siendo radicalmente honestos sobre sus interacciones con los demás, y hacia adentro explorando sus sueños. Esto permite iluminarse y reducir el potencial destructivo de la sombra, no tanto, por así decirlo, haciendo la guerra a la oscuridad, sino llevando la oscuridad a la luz a la oscuridad, como escribe Jung. No hay luz sin sombra, ni plenitud psíquica sin imperfección. No hay que aspirar a la perfección, sino a la plenitud de la personalidad. El proceso de individuación, que dura toda la vida, crea un equilibrio entre los reinos consciente e inconsciente, alineando el ego con el yo, la totalidad de la personalidad. Por muy aterrador u oscuro que sea enfrentarse a nuestra sombra, encontrar la verdad nos alivia. El discernimiento de la verdad es el proceso de la autenticidad, una minuciosa excavación en las profundidades de nuestro ser para explorar las posibilidades y las limitaciones, las distorsiones y las partes enterradas y a menudo olvidadas de nosotros mismos y de nuestras capacidades. Sin embargo, la mayoría de personas son demasiado indolentes para pensar en profundidad, incluso en aquellos aspectos morales de su comportamiento de los que son conscientes, y mucho menos para considerar cómo les afecta el inconsciente. La sombra también puede consistir en factores que provienen de una fuente externa a la vida personal del individuo. Es aquí cuando tropezamos con la sombra colectiva, el lado oscuro o los aspectos desconocidos o poco conocidos de una sociedad y una cultura. Consiste en aquello que se opone a nuestros valores compartidos y colectivos. Piensa en todos los patrones inconscientes que están jugando. Probablemente te sorprendas haciendo algo por costumbre o te sorprendas procrastinando cuando no hay razón para ello. Es probable que todos estos patrones de comportamiento recursivos emanen de nuestras sombras. También seremos menos susceptibles a proyectar nuestro material de sombra hacia el mundo y hacia otras personas. Da un paso atrás y considera cuánto de eso está pasando al mundo. ¿Cuántos de los problemas del mundo son directamente debido a este tipo de proyección de la sombra? ¿Cuánta culpa, provocaciones, el cepillado amplio de grupos enteros de personas como chivos expiatorios? Todo esto es proyección de la sombra y es una de las enfermedades psíquicas más profundas que hay. Y ahora que estamos hablando más en el marco, Jung también señala que la sombra no es solo un fenómeno personal, es un fenómeno colectivo. Así que hay una sombra colectiva de la humanidad, hay una sombra de las naciones. La sombra colectiva se refiere a un aspecto de la vida humana enorme, multidimensional, a menudo horripilante y, sin embargo, inacible, a una inmensidad de daños infligidos por los seres humanos entre sí, y al mundo natural y a las vastas secuelas de esos daños en las generaciones posteriores. Encontramos la sombra colectiva en la proyección de oscuridad e inferioridad, en la violencia y la opresión, en la invisibilidad del sufrimiento actual, en la negación de la responsabilidad actual. Aunque el material de la sombra colectiva puede exteriorizarse brutalmente en guerras, masacres y genocidios, también puede esconderse bajo los mantos, a menudo atractivos, de la actividad misionera como la imposición del uso de determinadas lenguas, una realidad orwelliana que estamos viviendo en la actualidad. Como es la naturaleza de todo material de sombra, ya sea individual o colectivo, su existencia e influencia pueden ser omnipotentes sin ser obvias. La sombra colectiva se manifiesta exteriormente en atrocidades, persecución, sufrimiento físico, enfermedad, pobreza, malnutrición, alcoholismo, crimen, muertes de culturas, etc. También puede manifestarse más interiormente, en medio de las complejidades de cada psique individual, como odio hacia uno mismo, la propia herencia y la cultura propia, depresión y sentimientos de impotencia, deseo de venganza, para que otros puedan experimentar algo parecido al propio dolor, etc. La sombra colectiva es la que históricamente se ha denominado el mal. En la tradición cristiana sería el diablo, y alguien que es poseído por el diablo pierde su cualidad humana y adquiere una naturaleza demoníaca. Nuestra principal respuesta al mal para Jung debe ser la búsqueda del autoconocimiento de la totalidad, lo que supone la asimilación del material de la sombra. Dice Carl Jung en Recuerdos, Sueños, Reflexiones, capítulo 12, Pensamientos tardíos: el individuo debe saber implacablemente cuánto bien puede hacer y de qué crímenes es capaz. Cuando existe una cuestión conocida en una sociedad determinada, se puede hablar de una cuestión en la sombra si existen pruebas de negación, proyección y falta de asunción de responsabilidades individuales y colectivas.
Por lo tanto, asumir responsabilidades moral, política y espiritualmente es especialmente crucial. La valentía con la que cargamos con nuestra oscuridad libera a los demás de tener que cargar con ella por nosotros. Por ejemplo, para responder a ejemplos de sufrimiento histórico masivo, guerras, genocidios, holocaustos, opresión generalizada, etc., cuyos efectos persisten. Como seres humanos tenemos mucho que aprender en ese sentido. La negación, a menudo relacionada con el deseo de seguir adelante y dejar atrás el pasado, parece el enfoque más común y suele ser la primera reacción. Hay y ha habido muchos intentos de tratar con pasados difíciles y dolorosos a través de disculpas públicas por apoyar atrocidades, arrepentimiento, pagos de reparación tras las guerras, peregrinaciones a lugares de gran sufrimiento, etc. Pero, ¿cómo afrontar el pasado de forma que la integración de las sombras se produzca de forma profunda y amplia en una población y no simplemente a nivel simbólico a través de líderes o políticas? Recordar y hablar de lo que a menudo parece indecible es inevitablemente un proceso doloroso para víctimas y victimarios, espectadores y testigos. Cualquier proceso de este tipo solo puede considerarse exitoso o razonablemente completo una vez que el dolor, la indignación y la traición, el sufrimiento y todos los demás sentimientos han sido expresados y escuchados y una vez que se ha asumido la responsabilidad. Decir la verdad es a la vez la forma más deseable y más factible de enfrentarse a un pasado difícil. Un ejemplo de una terrible psicosis de masas representada por la sombra colectiva es la Alemania nazi, donde la gente cayó en la naturaleza demoníaca a través de su sombra personal. Se unieron al partido nazi e hicieron cosas peores de las que jamás hubieran imaginado o habrían hecho en condiciones sociales normales. En este sentido, la sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva. Por lo tanto, es importante resolver primero los conflictos internos, la sombra personal, para no caer inconscientemente en la sombra colectiva. Después, uno puede influir en otras personas y la sociedad estaría mejor en su conjunto. Decía el monje budista zen Thich Nhat Hanh en Tocar la paz, practicar el arte de la vida consciente: si practicamos mindfulness, sabremos mirar en profundidad la naturaleza de la guerra y con nuestra perspicacia despertar a la gente para que juntos evitemos repetir los mismos errores una y otra vez. La guerra está en nosotros, pero también está en todos. Todo está a punto de estallar y todos somos corresponsables. Vemos la sombra colectiva en las sombras de las naciones, derramándose en el discurso tóxico en las atrocidades de la guerra. Así que este concepto, como la mayoría de los conceptos de Jung, se aplica tanto en lo individual como en lo colectivo. Y antes de que entremos en el lado práctico, es decir, las formas en que realmente puedes hacer el trabajo de la sombra, hacer esto más práctico, creo que es importante contextualizarlo un poco. El trabajo de sombras es un paso importante en el camino de lo que Carl Jung llamó individuación. La individuación para Jung hace referencia al proceso de llegar a ser un individuo, una unidad indivisible en el sentido psicológico, una individualidad que hace referencia a lo peculiar de uno mismo. Definitivamente no tenemos suficiente tiempo para sumergirnos en la madriguera de la individuación, pero solo para repasar los pasos principales para que entiendas cómo encaja aquí el trabajo de la sombra. Esto no es una ciencia exacta si buscas el camino de la individuación. La gente típicamente lo divide en 4 o 5 etapas principales. La primera es pasar de una vida basada solo en el ego y la persona de lo que estamos hablando aquí, el trabajo de la sombra, explorar las partes desconocidas de tu mente. La segunda parte principal es encontrar e integrar el ánima o el animus, la parte femenina o masculina de tu psique y luego simbólicamente un encuentro con el Senex, o el arquetipo del viejo sabio y finalmente, fusionarlo todo en esta totalidad e identificarse más con lo que Jung llamó el capital como yo, que es más como una mente colectiva. De nuevo, este tema de lo micro y lo macro, como con todo Jung, es fuertemente simbólico y arquetípico, pero también hay mucha practicidad, mucha sabiduría real aquí. La sombra en sí misma es un pozo profundo y oscuro, con todo tipo de giros y vueltas, y podríamos explotarlo mucho más, pero es mejor llegar al lado práctico de esto. Quiero darte algunas ideas de cómo puedes reconocer tu sombra y empezar a trabajar con ella. Para que esto pase de un concepto casi mitológico e intangible a una realidad, una verdadera evolución personal, lo siguiente viene de un cóctel de cosas planteadas por Jung, por otros analistas junguianos como Mary Louise von Franz, Robert Johnson y James Hillman.
El primer prerequisito es una mentalidad, un compromiso para ser curioso, para ser más profundo sobre tu propia mente, para normalizar la investigación de tus propios pensamientos y comportamientos. Lo que esto significa en la práctica es que cada vez que sientas el impulso de empujar algo hacia abajo, de tener un arrebato emocional, de desencadenarte, de seguir un patrón familiar que podría ser perjudicial, tienes que decidirte a ser consciente en esos momentos, esforzarte por ser consciente cuando estas cosas suceden y tratar de rastrear estos comportamientos hasta su raíz. No se trata en absoluto de un proceso sencillo que vayas a resolver a la primera, pero es una disposición que debes tener. Una de las principales herramientas que Jung utiliza en su práctica analítica en general, pero también en el trabajo con las sombras, es la imaginación activa. Esta es una técnica que implica comprometerse con el inconsciente, tratando de navegarlo a través del uso de imágenes, símbolos y visualización. Así que un terapeuta entrenado en esto te guiará y te dará indicaciones para que el inconsciente termine expresándose y seas más capaz de atraparlo expresándose de maneras que serías incapaz de hacer por ti mismo. Y por supuesto, un buen terapeuta entrenado en esto también te va a llevar a lugares que son incómodos. Te va a animar a expresar ese material de sombra en un entorno que está libre de juicio o censura. Este proceso acaba por arrojar luz sobre el contenido de tu material sombra, aunque suena abstracto y plantea la pregunta: ¿de dónde viene este material inconsciente en el que te concentras? ¿Cuáles son estas imágenes en las que te enfocas? Bueno, eso nos lleva al segundo punto o método, que es el trabajo con los sueños, el análisis de los sueños. Jung y muchos terapeutas creen que los sueños contienen información importante del inconsciente, incluyendo información sobre la sombra. El análisis de los sueños de Jung, similar a la imaginación activa, implica centrarse en estas imágenes oníricas, explorar símbolos, motivos y temas en un sueño para llegar al fondo de ese material inconsciente o de la sombra. Digamos que tienes un sueño con figuras extrañas, un fuerte miedo u otras emociones, tal vez una sensación de gran poder que normalmente no tienes. Escuché la historia de alguien que solía tener un sueño recurrente acerca de estar en lo que se sentía como un lugar embrujado que contiene algún tipo de figura oscura en ella, y que era una especie de sincronicidad porque esto es en realidad un sueño clásico de la sombra. Este es un sueño clásico que puede ser tu sombra tratando de llegar simbólicamente a la parte consciente de tu mente, pero el punto es que en cualquiera de estos ejemplos hay algo. Hay toda una reserva de información, hay todo un sistema de raíces de información inconsciente dentro y debajo de esa imagen de sueño. Y una vez más, esto nos lleva al método número 3, que implica capturar esta información, y es algo que haces regularmente en un diario. Este método es sobre el diario, y esto incluye el diario de los sueños. De hecho, si estás haciendo cualquier tipo de trabajo con un terapeuta junguiano o un terapeuta entrenado en este método, o simplemente estás tratando de seguir el tipo de trabajo de los métodos de Jung en general, definitivamente vas a querer mantener un diario de tus sueños, porque necesitas capturar estas imágenes oníricas. Necesitas capturar estas transmisiones del inconsciente, y cuando haces esto, quieres hacerlo inmediatamente después de despertar, capturarlo con tanto detalle como sea posible. Incluso los pequeños detalles pueden terminar siendo importantes. Pero como se ha dicho, esto también incluye llevar un diario en general, porque con el tiempo, si haces un hábito de esto, de escribir pensamientos y sentimientos, empezarás a ver patrones emerger. Y siempre hay mucha sabiduría en los patrones. Siempre hay una oportunidad de profundizar en la mente, en el inconsciente, a través de los patrones que ves emerger en tu comportamiento y en tus emociones. Pero de nuevo, tienes que ser real contigo mismo. No debes tener censura, tienes que estar dispuesto a entrar en tus miedos, dudas y prejuicios, todos estos territorios oscuros de los que hemos hablado, y también territorios positivos, si realmente quieres que el diario o este tipo de trabajo autodirigido te lleve a la sombra genuinamente. Si quieres sumergirte en el libro rojo, es muy estilizado y muy romántico, pero es definitivamente un vistazo cómo se puede hacer con arte y eficacia este tipo de trabajo contemplativo profundo de la sombra, a través de la escritura, a través del diario y a través del arte también. Y en esa nota, la creatividad y la autoexpresión definitivamente pueden ser una herramienta para hacer el trabajo inconsciente y el trabajo de la sombra también. El siguiente supongo que podría ser un complemento al diario, pero creo que merece tener su propio lugar, su propio número junto a él. Esta técnica es ingeniería de proyección inversa.
De nuevo, la proyección es esencialmente la manifestación del material de la sombra, la proyección del material de la sombra en otras personas. Así que este método implicaría escribir o reflexionar sobre las veces que la gente te ha provocado, enfadado y tratar de volver a la raíz de eso. Como se ha mencionado antes, pero haciéndolo de una manera más formal. Explora honestamente qué es lo que te enfadó de esa persona, dónde está su origen. De hecho, toma nota de todas las cualidades y otras que no puedas soportar y trata de pensar de dónde viene eso en ti. Lo siguiente es la meditación, y la razón por la que creo que es efectiva cuando se trata del trabajo de la sombra es porque nos ayuda a cultivar un tipo de claridad en nuestras mentes en general. Nos permite estar más en sintonía con nuestro mundo interior para que podamos tener una visión más clara de las partes inconscientes de la mente. Puede que no sea totalmente posible ver claramente el inconsciente, pero incluso si podemos ganar un poco de resolución sobre de dónde vienen estas cosas o qué son estas emanaciones de material de sombra del inconsciente y cómo se manifiestan en nuestra mente consciente, eso es increíblemente valioso. ¿Y qué quiero decir con meditación? Obviamente la meditación puede tomar muchas formas, pero en este ejemplo estoy hablando de algo tan simple o tan difícil como tratar de ser testigo honesto de tus propios pensamientos. Por supuesto, puedes centrarte específicamente en las causas de la ansiedad, depresión o sentimientos negativos, estancamiento o, de nuevo, en momentos en los que te sientes extrañamente fuerte, extrañamente confiado, lo que sea. Eventualmente esto te llevará a algún proceso inconsciente. El trabajo con plantas medicinales, moléculas visuales puede ser muy importante en este departamento. Hay una razón por la que la palabra psicodélico se traduce directamente como manifestación de la mente, porque eso es lo que hace. Trae partes de tu mente al frente de las que a menudo no eres consciente. Trae al frente cosas que quieres olvidar. Trae al frente cosas que lamentas, cosas que das por sentadas, entre muchas otras cosas. Por supuesto, esta lista no es exhaustiva. De hecho, puede que no sea ciencia exacta y el mismo Jung hizo eco de este sentimiento y aquí lo cito. Generalmente no hay una técnica efectiva para asimilar la sombra. Es más como la diplomacia o el arte de gobernar. Esto no es algo en lo que sentirás que terminaste. Nunca habrás integrado completamente la sombra o el inconsciente y mucho menos completado el proceso de individuación. Pero se puede hacer un progreso real. De nuevo, todo esto puede ser confuso y doloroso a corto plazo, pero vale la pena. Esto producirá, como dije antes, un crecimiento real, una curación real, un poder real y una vida más significativa, más misteriosa, más maravillosa. En resumen, primero debemos reconocer nuestra sombra personal y entablar largas y difíciles negociaciones con ella, siendo honestos con nosotros mismos y nuestras interacciones con los demás, observando nuestras reacciones emocionales y explorando nuestros sueños para no convertirnos en víctimas pasivas de nuestra sombra y de nuestras proyecciones inconscientes, permitiéndonos rescatar las buenas cualidades que yacen latentes en nuestro interior, lo que mejora nuestra vida y la de quienes nos rodean. Podemos entonces ser conscientes de la sombra colectiva y no caer presa de ella y asumir la responsabilidad de hacer frente a la negación de cuestiones importantes y a la falta de iniciativa individual y colectiva. El valor de soportar nuestra oscuridad trae alivio a los demás, ya que a decir verdad es la forma más deseable de hacer frente a un pasado difícil, en lugar de desestimar las atrocidades y hacer que la sombra se oscurezca hasta que no pueda crecer más, y así la historia se repite. Una de las formas más comunes de descartar una idea es decir, es solo una coincidencia. Pero, ¿cómo sabemos si algo es realmente una coincidencia? Es algo con lo que luchan incluso los científicos. Cuando piensan en un científico, probablemente imaginen a una persona muy lógica, alguien que acepta los hechos y la observación por encima de todo, pero no siempre es así. Te enseñaré lo que quiero decir. Intenta recordar la primera vez que viste una fotografía de la Tierra. Probablemente notaste que se parecía mucho a las piezas de un rompecabezas que encajan. Se ven así porque en un momento dado estaban todas conectadas en un supercontinente llamado Pangea, hace unos 100 millones de años. Con el tiempo las piezas se separaron y se alejaron unas de otras para dar lugar al mundo actual. Esta idea se denomina deriva continental. Esto nos parece obvio ahora,
Pero hubo un tiempo en que no lo era para todo el mundo, y no lo era para la mayoría de los científicos. A principios del siglo XX, casi nadie creía que los continentes pudieran moverse o desplazarse. Para explicar esto, muchos científicos creían que había una vez un enorme puente de tierra que conectaba África y América del Sur. Un puente que desapareció sin dejar rastro. Pero un geofísico alemán llamado Alfred Wegener creía que África y Sudamérica parecían encajar como piezas de un puzzle precisamente porque estaban conectadas en un punto en una enorme masa de tierra. Para probar su teoría, Wegener observó las rocas y los fósiles de las costas de África y Sudamérica y descubrió que eran notablemente similares. En 1912 publicó sus conclusiones en su teoría de la deriva continental. Se podría pensar que la comunidad científica aceptó todas estas pruebas, pero no fue así. La mayoría de los científicos lo descartaron como una mera coincidencia. De hecho, la idea fue tan controvertida y los científicos se sintieron tan amenazados por los descubrimientos de Wegener que la Asociación Americana de Geólogos del Petróleo celebró un foro con el único propósito de intentar echar abajo la teoría de la deriva continental. Todo porque no encajaba con su visión del mundo. Piensa en eso por un segundo. Científicos, personas de las que esperamos que sean lógicas y se guíen por los hechos, se reunieron para rechazar una idea solo porque no les gustaba, a pesar de que había una gran cantidad de pruebas para apoyar que era verdad. Y lo hicieron a pesar de ser algo tan obvio que hasta un niño podría darse cuenta. No fue hasta la década de 1950, casi 40 años después, que la opinión científica comenzó a cambiar, y la comunidad científica comenzó a aceptar el concepto de deriva continental de Wegener. Lo que esto demuestra es que el hecho de que Sudamérica y África parezcan piezas de un puzzle que encajan no fue una coincidencia en absoluto. La historia de la ciencia está llena de ejemplos como este. Y no solo esto debería hacernos escépticos cada vez que los llamados expertos descartan algo como mera coincidencia. En palabras del Premio Nobel de Física Percy Williams Bridgman, la coincidencia es lo que te sobra después de aplicar una mala teoría. Y esto no debería sorprendernos tanto porque, según el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, toda verdad pasa por 3 etapas. Primero, se ridiculiza. Segundo, se opone violentamente. Tercero, se acepta como evidente. Y lo que esto sugiere es que deberíamos tener mucho cuidado a la hora de descartar inmediatamente las cosas como meras coincidencias. Y también tiene implicaciones importantes para muchas de las cosas que experimentamos en nuestra vida cotidiana. Cosas que podríamos tener la tentación de descartar como una mera coincidencia. Tomemos como ejemplo la historia real de Paul Gratchen. Paul acababa de empezar a salir con una mujer llamada Esther y estaba pensando en pedirle que fuera su novia. Estaba en una charcutería pagando un bocadillo cuando vio un billete de $1 con el nombre de Esther. Qué raro, pensó para sí, que el nombre de Esther apareciera en el momento exacto en que estaba pensando en su relación. Por alguna razón decidió no gastarlo y en su lugar se llevó el billete a casa, algo que normalmente nunca haría. Decidió que ese billete de $1 sería un regalo divertido para Esther. Así que lo metió en un marco y se lo regaló al día que pensaba pedirle que hiciera oficial su relación. Pero cuando Esther desenvolvió el marco con el billete de $1, al parecer no le produjo gracia. De hecho, se quedó sin habla. Mientras miraba el billete, parecía sorprendida y confusa. Después de un rato de silencio, Paul le dijo que no era la reacción que esperaba. Le preguntó si le pasaba algo. Esther respondió que todo iba bien y aceptó encantada salir con Paul. Pasaron 2 años sin que se mencionara el tema del billete. Se hicieron más íntimos y Paul acabó pidiéndole matrimonio a Esther. Finalmente se casaron, y no fue hasta que se mudaron juntos a su nueva casa cuando Paul volvió a ver el billete de $1. Se sorprendió de que Esther hubiera conservado el $1 después de tanto tiempo. Fue entonces cuando Esther le reveló por fin por qué había reaccionado así ante el billete hacía tantos años. Resulta que cuando Esther tenía 19 años, estaba en una relación infeliz que se estaba acabando, y en medio de esa ruptura, recuerda que pensó que no estaba segura si el amor verdadero era real. Decidió dejar su destino en manos del universo. Tomó 10 billetes diferentes de $1 y en cada uno de ellos escribió su nombre. Se dijo a sí misma, si estoy destinada a encontrar a mi verdadero amor, uno de estos billetes acabará en manos del hombre con el que me casaré. Y así, cuando Paul le dio el billete de $1 con su nombre, en ese momento supo que se casaría con él.
pero no quería revelarlo tan pronto en su relación. Es una historia sorprendente e inverosímil, y el día de hoy, Paul y Esther llevan casados más de 19 años y tienen 3 hijos en común. Greg Leroy dijo una vez que cuando vas por el buen camino, el universo te guiña el ojo de vez en cuando para que lo sepas. Y una vez que empiezas a notar estas pequeñas pistas cósmicas, una vez que entiendes que estás en un camino, empezarás a verlas por todas partes. Estas pistas son lo que el psicólogo suizo Carl Jung llamó sincronicidad. En 1952, Jung publicó un artículo en el que explicaba que del mismo modo que podemos conectar sucesos por causa y efecto, también podemos conectarlos por su significado. La sincronicidad se produce cuando hay una coincidencia significativa, y la encontramos cuando un acontecimiento del mundo coincide significativamente con un pensamiento o sentimiento de la mente. A menudo esto ocurre cuando uno está pensando en algo y casi al instante se da cuenta de que hay otra cosa relacionada con la que estaba pensando o sintiendo. Como cuando Paul Grachen pensó en Esther e inmediatamente se fijó en un billete de $1 con su nombre. ¿Por qué ocurre esto? Jung creía que la vida no es una serie de acontecimientos aleatorios, sino más bien la expresión de una orden más profunda que él llamó Unus Mundus. De hecho, el concepto de Jung de Unus Mundus guarda una sorprendente similitud con la idea de Pitágoras de que todo el universo está conectado por una estructura básica de números. Según Jung, todos estamos conectados dentro de una red que nos da una sensación de totalidad universal, y esta comprensión es más que un mero ejercicio intelectual, es un despertar espiritual. Jung afirma que la sincronicidad desempeña un papel similar al de los sueños, y su propósito es cambiar nuestro pensamiento consciente para conectar con esta mayor conciencia universal. Jung tiene cuidado de señalar que no está negando que las coincidencias puedan suceder, pero al mismo tiempo también tenemos que admitir que hay algunas coincidencias que están conectadas de forma tan significativa que sus posibilidades de suceder serían tan improbables, que son prácticamente imposibles de explicar. Y es por esta razón que no debemos ignorar las sincronicidades cuando suceden. Debemos prestarles mucha atención. He aquí otro ejemplo común. Si una noche sueñas con alguien y al día siguiente te encuentras con esa misma persona, deberías preguntarte, ¿por qué aparece esta persona en mi vida en este momento? ¿Qué significa esto y cuál es el mensaje que debo extraer? Esto nos lleva a un reino más allá del mundo material e implica un orden más profundo e invisible en el universo, porque en un sentido mucho más amplio, todo nuestro universo y la vida misma pueden considerarse una coincidencia casi imposible. Muchos científicos han señalado que las leyes físicas que vemos a nuestro alrededor parecen estar perfectamente dispuestas de la forma adecuada para sustentar la vida tal y como la conocemos. También sabemos que existen constantes matemáticas en la naturaleza que nos rodea, como la velocidad de la luz y la fuerza de la gravedad. Y todos estos números parecen ser los correctos para que nuestro universo contenga vida. Si fueran solo un poco diferentes, ¿el universo se colapsaría o no tendría los elementos químicos necesarios para que se formaran estrellas o planetas? Es una pregunta que merece la pena hacerse. ¿Es solo una coincidencia que las leyes de la naturaleza y las constantes matemáticas que vemos en el universo sean exactamente como son? ¿Y que por casualidad estén dispuestas de tal forma que permitan la existencia de vida? Esto ha llevado a los muchos científicos que han llamado la idea del ajuste fino del universo. Imagina que estás perdido en un bosque bajo la sombra de árboles gigantes. Tienes miedo y luego te rindes. De repente, tropiezas con un sendero oculto, bañado por la luz dorada del sol. Encuentras tu camino y sientes en tu interior que estás conectado con una inteligencia superior. A esto se le conoce como sincronicidad. Un hilo invisible que conecta el funcionamiento interno de tu mente con el desarrollo de los acontecimientos en el mundo que te rodea. Esto sucede cuando las fronteras entre el mundo interior y el exterior se difuminan. Carl Jung, el famoso psiquiatra suizo que acuñó por primera vez el término sincronicidad, creía que estas no son meras coincidencias, sino conexiones significativas entre nuestros pensamientos, sentimientos y el mundo exterior. Para él, es la intersección de los mundos subjetivo y objetivos, donde las experiencias internas reflejan los acontecimientos externos de forma significativa. En esencia, la sincronicidad es un puente entre las profundidades de la psique y la inmensidad del universo exterior.
Uno de los ejemplos más fundamentales de sincronicidad proviene de la propia vida de Jung, cuando un paciente le describió un sueño en el que aparecía un escarabajo en un momento crucial de su sesión de terapia. Mientras la paciente relataba su sueño, Jung oyó un golpeteo en la ventana. Cuando la abrió, un escarabajo dorado entró volando en la habitación, un suceso extraordinario e improbable. Este acontecimiento sincrónico sirvió como una poderosa confirmación de la conexión significativa entre las experiencias internas y la realidad externa. La coincidencia de acontecimientos lo llevó a prestar atención a la vida cotidiana e iniciar un registro de situaciones, números, objetos que aparecen en las vidas de cada uno como sencillas casualidades. Pero su reflexión sospecha que este ordenamiento, que no está ligado por leyes de causa y efecto, podría responder a otro tipo de vínculo, aquel construido por la intención, el propósito o el deseo de la psiquis humana. Simultaneidad y coincidencia de sentido es lo que vincula de manera no casual estas series de acontecimientos sincrónicos. Mientras que para la persona distraída los acontecimientos de la vida se aparecen como caprichosos e incluso caóticos, ligados solamente al azar y sin un sentido ulterior, para un observador de la conciencia el concepto de Jung abre revolucionarias perspectivas. Recorriendo el mismo itinerario que su antecesor, Kammerer, un lamarckiano quien en 1919 había publicado en su libro La ley de la serialidad, un registro de aparentes coincidencias vívidas en su propia experiencia y la de sus pacientes, y después de estudiar en profundidad las muy bajas probabilidades matemáticas de que estas coincidencias pudieran ocurrir en tiempo y espacio determinados, llegó a una hipótesis original sobre la existencia de una posible ley de tipo no casual. La ocurrencia de series temporales de eventos recurrentes se debe a procesos cíclicos que se propagan como ondas a lo largo del eje del tiempo del continuum del espacio. Pero los humanos somos conscientes solamente de las crestas de la ola, que aparecen como coincidencias aisladas, aunque provienen de un cordón umbilical que conecta pensamiento, sentimiento, ciencia y arte con la matriz del universo que los dio a luz. Jung es capaz de tomar, precisar y extender la idea de Kammerer de la coexistencia de la causalidad con otro principio acasual activo en el universo, que vincula acontecimientos actuando de manera selectiva sobre la realidad y produciendo configuraciones similares que ocurren simultáneas en el espacio-tiempo y cuyos procesos operativos permanecen ocultos para la realidad ortodoxa. Si las sincronicidades que detectamos en nuestra vida responden a una ocurrencia no azarosa, entonces estamos ante la presencia de una trama mayor, llámese Dios, dioses, intelecto, inconsciente colectivo o como quiera llamársele, que conlleva un propósito y un sentido más amplio, trama que es capaz de ser afectada en cierta medida por nuestros deseos e intenciones, y que a su vez nos abre ciertos caminos y no otros, ciertas opciones y no otras. Una serie sincrónica es siempre más indicativa que determinante, pues queda en nosotros la libertad de optar por seguirla o dejarla de lado, entre otras alternativas posibles. Sin embargo, para Jung, habría que prestarles atención, porque serían episodios indicativos de experiencias y actuaciones importantes para dirigir nuestra vida personal, de las cuales surgirán aprendizajes y descubrimientos necesarios para nuestro crecimiento personal, que no hubiéramos podido adquirir de otra manera. Sí, además del lado psicológico, la ley acasual está indicando otros planteos aún más inquietantes, como por ejemplo, que el universo, por así decirlo, así sabe lo que vendrá para nosotros, nos lo comunica de alguna manera a través de las señales. Las implicancias de esta hipótesis van mucho más allá, porque no afectan solamente al presente, sino también al futuro. ¿Está de alguna manera el futuro de cada uno delineado soberanamente en esta trama? Y si es así, ¿es posible conocerlo con cierta antelación? Más aún, ¿es posible cambiarlo y elegir evitar dolores mayores? Más allá de lo único seguro, que es la muerte, ¿qué nos enseñan los sistemas oculares más antiguos como el I Ching y el Tarot, sino la constatación de las sincronicidades que son capitales a la hora de guiarnos en la vida? Jung lo vio todo en esas repentinas iluminaciones que sus sueños, sus viajes y su intuición le traían, y se dio cuenta de las consecuencias tremendas a largo plazo que su hipótesis sobre la serialidad sincrónica provocaría sobre las maneras de pensar y de vivir en Occidente. El incidente del escarabajo habla del poder de los símbolos y los arquetipos en la formación de la comprensión de la realidad. El escarabajo, símbolo de transformación y renacimiento en muchas culturas, apareció en un momento crucial de la sesión de terapia de Jung, trayendo consigo un mensaje de profundo significado.
Del mismo modo, las sincronicidades en tu propia vida pueden tener significados ocultos y percepciones que esperan ser descubiertas. Tal vez hayas experimentado momentos en los que tus pensamientos o sueños internos parecen alinearse a la perfección con los acontecimientos externos, dejándote una sensación de asombro y maravilla. Estos encuentros sincronizados te recuerdan la interconexión de todas las cosas y los misterios más profundos de la existencia. A medida que avanzas en tu viaje, te invito a permanecer abierto a las sincronicidades que se producen a tu alrededor, sabiendo que cada una de ellas te ofrece una visión del misterioso funcionamiento del cosmos. La teoría de la sincronicidad de Carl Jung se adentra en el misterioso reino en el que se producen conexiones significativas sin el marco convencional de causa y efecto. A diferencia de la mera coincidencia, la sincronicidad implica acontecimientos que están relacionados de forma significativa, pero carecen de una relación causal directa. En el contexto de la psicología analítica, la sincronicidad representa un concepto profundo que trasciende los límites de la mente consciente e inconsciente. El núcleo de la teoría de Jung es el reconocimiento de que la psique está intrincadamente interconectada con el mundo exterior. Los acontecimientos sincronísticos, como las coincidencias significativas o los sucesos simbólicos, son manifestaciones de esta profunda conexión y no el resultado del azar. Estos acontecimientos apuntan a un orden oculto o a una inteligencia subyacente a la realidad. Para Jung, la sincronicidad representa un aspecto fundamental de la experiencia humana que refleja la interconexión de la psique individual con el inconsciente colectivo. A través de las experiencias sincrónicas, los individuos pueden comprender mejor sus motivaciones, deseos y miedos inconscientes. Estos acontecimientos suelen tener un significado simbólico y ofrecen una visión de las capas más profundas de la psique, a las que no se puede acceder únicamente a través de la conciencia consciente. La psicología analítica considera la sincronicidad como una valiosa herramienta para comprender la complejidad de la psique humana. Al explorar el significado simbólico que encierran los sucesos sincrónicos, las personas pueden comprender mejor su mundo interior y las fuerzas que dan forma a sus pensamientos, emociones y comportamientos. Además, la sincronicidad subraya la importancia de abrazar lo desconocido y reconocer los misterios de la existencia. La teoría de la sincronicidad de Jung tiene profundas implicaciones para la comprensión de la realidad y la conciencia. Desafía las nociones convencionales de causalidad y racionalidad, invitándote a considerar la posibilidad de una realidad más profunda e interconectada. Al reconocer el significado de la sincronicidad en tu vida, te abres a la posibilidad de un mayor autodescubrimiento, crecimiento personal y despertar espiritual. Existe una conexión entre la sincronicidad y el concepto de inconsciente colectivo de Carl Jung, una vasta reserva de experiencias compartidas, símbolos y arquetipos que subyacen a la conciencia humana. Según Jung, los sucesos sincrónicos no son meras coincidencias, sino expresiones de este inconsciente colectivo que revelan el tejido interconectado de la realidad que nos une a todos. A medida que profundices en las teorías de Jung, llegarás a comprender que la sincronicidad opera en un nivel que va más allá de la conciencia individual y que recorre a temas arquetípicos universales que trascienden el tiempo, la cultura y la geografía. Estos arquetipos, como el héroe, el anciano sabio o la sombra, están profundamente arraigados en la psique humana y se manifiestan en sueños, mitos y experiencias simbólicas. En tu viaje hacia la comprensión de la sincronicidad, encontrarás casos en los que acontecimientos aparentemente inconexos convergen de forma significativa, haciéndose eco de los patrones arquetípicos incrustados en el inconsciente colectivo. Estos sucesos sincrónicos sirven como recordatorios de la interconexión de todas las cosas y de las capas más profundas de la realidad que yacen más allá de la percepción cotidiana. La sincronicidad y el inconsciente colectivo permiten comprender los temas y símbolos universales que dan forma a la experiencia humana y te ayudan a conocer patrones en tu propia vida, ofreciendo vislumbres de las corrientes ocultas de significado que fluyen bajo la superficie de la existencia. En última instancia, abrazar el concepto de sincronicidad y su conexión con el inconsciente colectivo te invita a ver la realidad a través de una lente más amplia, que reconoce la interacción entre lo individual y lo universal, lo consciente y lo inconsciente. Estas coincidencias significativas, aparentemente orquestadas por el propio universo, tienen el potencial de ofrecerte una visión y una guía profundas a medida que avanzas en tu camino.
Si prestas atención a estas sincronicidades y las interpretas, descubrirás un tesoro de sabiduría que puede moldear tus decisiones y guiarte hacia una mayor autorrelación y plenitud. A medida que avances a darte cuenta de las sincronicidades que se desarrollan a tu alrededor, te sentirás atraído hacia un nivel más profundo de conciencia y atención a la interconexión de los acontecimientos de tu vida. Ya sea al encontrarte con una serie de números recurrentes, al conocer inesperadamente a alguien que comparte tus pasiones y sueños, o al tropezar con un libro o una cita que habla directamente a tu alma. Cada sincronicidad encierra un mensaje que espera ser descifrado. A través de la reflexión y la introspección, empezarás a desentrañar el significado oculto que se esconde detrás de estos acontecimientos sincronizados y obtendrás valiosos conocimientos sobre tus deseos propios, miedos y aspiraciones. Puede que descubras que surgen ciertos patrones que te señalan áreas de tu vida que requieren atención o que te ofrecen la confirmación de que vas por buen camino. Confiar en la sabiduría de la sincronicidad puede guiarte a tomar decisiones que se alineen con tu verdadero propósito y te acerquen a la realización de todo tu potencial. Al integrar las lecciones de la sincronicidad en tu vida, descubrirás una nueva sensación de claridad y dirección. Ya no estarás limitado por el pensamiento lineal o el razonamiento lógico, sino que adoptarás un enfoque más intuitivo a la hora de tomar decisiones, permitiendo que tu sistema de guía interior te lleve por el camino correcto. Esta sabiduría intuitiva, guiada por la danza sincrónica del universo, te capacitará para tomar decisiones que resuenen profundamente con tu alma y te impulsarán hacia un mayor crecimiento y plenitud. Al adoptar la sincronicidad como una fuerza que guía tu vida, llegarás a confiar en la sabiduría inherente del universo. Cada encuentro sincrónico sirve como recordatorio del misterio y la belleza de la existencia, invitándote a rendirte al flujo de la vida y a abrazar la magia que contiene. Al honrar e interpretar las sincronicidades con un corazón y una mente abiertos, abrazas el autodescubrimiento y la transformación que te lleva cada vez más cerca de la realización de tu verdadera esencia y propósito. Tomemos como ejemplo la historia del psiquiatra suizo Carl Jung y su paciente, que compartieron un sueño sobre un escarabajo justo cuando este animal llegaba a la ventana durante su sesión. Este acontecimiento sincrónico no solo sirvió para que Jung profundizara en su comprensión del inconsciente colectivo, sino que también provocó en su paciente un momento crucial de introspección que condujo a importantes avances en su terapia. Otro ejemplo convincente es la vida del célebre físico Wolfgang Pauli, que experimentó una serie de sincronicidades que le guiaron hacia sus descubrimientos revolucionarios en física cuántica. Desde encuentros con números significativos hasta conexiones inesperadas entre sueños y teorías científicas, las experiencias de sincronicidad de Pauli no solo mejoraron su comprensión del universo, sino que también subrayaron la interconexión de los reinos físicos y metafísicos. En la vida cotidiana, la sincronicidad puede manifestarse de múltiples maneras y ofrecer valiosas orientaciones y perspectivas para la toma de decisiones y el crecimiento personal. Ya sea tropezando con un libro o un artículo que aborda una cuestión apremiante, conociendo a alguien que comparte tus intereses y pasiones en el momento justo o experimentando una serie de acontecimientos fortuitos que te dirigen hacia un nuevo camino. La sincronicidad sirve como una señal sutil, pero poderosa en tu viaje. Si te mantienes abierto y en sintonía con las señales de la sincronicidad en tu vida, te verás guiado hacia oportunidades de crecimiento y sanación y transformación. Confiar en la sabiduría de la sincronicidad puede conducir a una mayor claridad en la toma de decisiones a medida que aprendes a reconocer y seguir los sutiles impulsos de la intuición y la guía interior. Además, abrazar la sincronicidad puede profundizar tu conciencia espiritual y psicológica, fomentando un sentido más profundo de conexión con el mundo que te rodea y con los misterios de la existencia. A reflexionar sobre los ejemplos históricos de sincronicidad y considerar sus implicaciones prácticas en tu propia vida, llegarás a apreciar la belleza y la importancia de estas coincidencias significativas. Ya sea que estés tomando decisiones importantes en tu vida, buscando claridad en tiempos de incertidumbre o simplemente explorando las profundidades de tu propia conciencia, la sincronicidad te ofrece un recordatorio de la interconexión de todas las cosas y de la mano guiadora del universo en tu vida. La sincronicidad y la numerología comparten una profunda relación. Ambas ofrecen una visión de la misteriosa interconexión del universo y de las formas sutiles en que se comunica con nosotros.
En la numerología, los números se consideran símbolos portadores de vibraciones energéticas y tienen un significado profundo que va más allá de su valor matemático. Del mismo modo, en la sincronicidad, los números que se repiten a menudo aparecen como señales significativas o mensajes del reino metafísico que nos guían en nuestro viaje espiritual. Se cree que los números que se repiten como el 1111, el 333 o el 777 tienen una importancia especial en la numerología y la sincronicidad. Se cree que estos números transmiten mensajes de reinos superiores que indican alineación, despertar espiritual y guía divina. Por ejemplo, ver el 1111 en un reloj o en otros contextos suele interpretarse como un signo de despertar espiritual y un recordatorio de que hay que prestar atención a los propios pensamientos e intenciones. ¿Alguna vez has mirado tu teléfono móvil y has visto que eran exactamente las 11:11? ¿Sigues viendo los mismos números repetidos en todas partes? Puede que veas los mismos 4 dígitos en el reloj de tu teléfono cuando miras la hora, en la factura cuando pagas la cena, en el número de teléfono de un amigo, en tus contactos o incluso en la dirección de una casa cuando la miras durante un paseo por tu barrio. Pero ver los mismos patrones numéricos una y otra vez no puede significar nada, ¿verdad? Si crees en la magia de la sincronicidad, los números angelicales pueden formar parte de esas coincidencias aleatorias que parecen más que un simple número. Pero, ¿qué significan? ¿Qué nos dicen? ¿Y cómo podemos trabajar con ellos? Dejemos esta explicación para más adelante. Por ahora quédate conmigo y entendamos un poco más del contexto. Dado que los números angelicales aparecen en la mayoría de los lugares de la vida cotidiana, esto puede verse como el universo espiritual guiándote hacia algo, o dándote apoyo de que estás en el camino correcto. Parte de lo que hace que los números angelicales sean tan mágicos es que aparecen en los lugares más comunes. En este sentido, la numerología ha formado parte de los círculos esotéricos durante milenios, así que sigue teniendo peso en nuestro mundo moderno. La numerología es una antigua ciencia esotérica que se ocupa de los números y las letras y de la energía, la intención y la vibración que hay detrás de ellos. En resumen, la numerología es un sistema en el que los números y las letras tienen significados simbólicos o místicos. Hay muchas escuelas diferentes de numerología, como el sistema pitagórico y el método caldeo. La mayoría de las ciencias esotéricas o campos espirituales, como la quiromancia o la astrología, se basan en la numerología. Dentro de la numerología, los números angelicales son secuencias de números, normalmente 3 o 4 números que contienen repeticiones, como 111 o 44-44, y o patrones como 321 o 8787. Aunque pueden aparecer en los lugares más cotidianos, estos dígitos suelen captar nuestra atención, y aunque solo sea por un momento, evocan una sensación de asombro. Los números angelicales no son números cualquiera, se dice que tienen un significado especial. Incluso el antiguo matemático Pitágoras creía en el concepto de números mágicos. Observó el significado místico de ciertos números, creyendo que poseían propiedades especiales y tenían profundos significados simbólicos. Lo creas o no, el poder y el significado de repetir números enteros existe desde hace cientos de años. El primer culto sistemático conocido basado en la regla de los números fue el de los pitagóricos. Pitágoras fue un griego que prosperó en el siglo VI a.C. Pitágoras creía que nuestra realidad es una manifestación física de la vibración energética de los números. Poco se sabe de su vida y, de hecho, puede que sea una figura compuesta a lo que sus seguidores atribuyeron los descubrimientos de muchas personas diferentes. Ni siquiera se sabe si fue él el que descubrió el teorema de Pitágoras. Los pitagóricos atribuían propiedades místicas a determinados números. El número 1 simbolizaba la unidad y el origen de todas las cosas, ya que todos los demás números pueden crearse a partir de 1 sumando suficientes copias de este. Por ejemplo, 7 es igual a 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. El número 2 simboliza el principio femenino, el 3 el masculino. Se unen en 2 más 3, 5 como matrimonio. Todos los números pares eran femeninos, todos los impares masculinos. El número 4 representaba la justicia. El número más perfecto era el 10, porque 10 es 1 más 2 más 3 más 4. Este número simbolizaba la unidad que surge de la multiplicidad. Además estaba relacionado con el espacio. Un punto corresponde a 1, una línea a 2, porque una línea tiene 2 extremos, un triángulo a 3 y el espacio a 4. Así pues, 10 simbolizaba todos los espacios posibles.
Algunas especulaciones pitagóricas eran matemáticas. Representaban los números mediante disposiciones de puntos. Los números cuadrados 1, 4, 9, 16 se disponían en cuadrados y los números triangulares 1, 3, 6, 10 se disponían en triángulos. Esta terminología se ha mantenido hasta nuestros días. Los pitagóricos estaban especialmente fascinados por la presencia de los números en el mundo natural. No es sorprendente que el número 1 se considere generalmente un símbolo de unidad. Por eso, en las religiones monoteístas suele simbolizar a Dios o al universo. Los pitagóricos no consideraban al 1 como un número porque número significa pluralidad y el 1 es singular. Sin embargo, lo consideraban el origen de todos los números porque sumando muchos unos se puede crear cualquier otro número entero positivo. En su sistema, en el que los números impares eran masculinos y los pares femeninos, el número 1 no era ninguno de los dos, sino que cambiaba cada uno por el otro. Si se sumaba un número par, se convierte en impar. Del mismo modo, si se suma 1 a un número impar, se convierte en par. En el contexto de números angelicales, el 1 es una figura de manifestación poderosa. Si te encuentras con 1 como número angelical, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, aprovecha la oportunidad de pedir un deseo, establecer una intención o plantar una semilla, ya que se cree que esto indica una luz verde del universo. Estás trabajando con el apoyo extraordinario de tus ángeles, guías o antepasados, por lo que en ese momento el presente y el futuro están conectados dinámicamente. El número 2 simboliza muchas de las dualidades básicas. Tú y yo, masculino, femenino, sí, no, vivo, muerto, izquierda, derecha, yin-yang, verdadero, falso, entre otros. Las dualidades son comunes en los enfoques humanos del mundo, probablemente debido a nuestra preferencia por la lógica de dos valores. Aunque para los pitagóricos el 2 era femenino, otros esquemas numerológicos lo consideraban masculino. Una de las razones por las que algunos han asociado el 2 con el mal es que el libro bíblico del Génesis no utiliza fórmula y fue bueno al referirse al segundo día de la creación. El número 2 se asocia a menudo con lo negativo, como en las palabras duplicidad y dos caras. En el contexto de números angelicales, el 2 sugiere equilibrio, confianza y alineación. Experimentar el 2 en una secuencia, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, podría significar que alguien, ya sea en el ámbito físico o espiritual, te está ayudando a llegar a donde necesitas ir. Ver el 2 podría indicar que es un momento excelente para acercarte a tu compañero de mayor confianza, para ver si es posible la colaboración divina. El número 3 es un número muy místico y espiritual, que aparece en muchos cuentos populares. Los 3 deseos, 3 suposiciones, 3 cerditos, 3 osos, 3 machos cabríos. En la antigua Babilonia, los 3 dioses principales eran Anu, Baal y Ea, que representaban el cielo, la tierra y el abismo. Del mismo modo, el dios egipcio del sol tenía 3 aspectos: Kepri, salida; Re, mediodía; y Atum, puesta. En el cristianismo existe la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Platón veía el 3 como un símbolo del triángulo, la forma espacial más simple, y consideraba que el mundo se había construido a partir de triángulos. Además, 3 es la dimensión del cuadrado mágico más pequeño en el que todas las filas, columnas y diagonales suman 15. En el contexto de números angelicales, el 3 es un indicador de creatividad magnética. Si ves el 3 como un número angelical, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, podría significar que tienes la oportunidad de sumar tus talentos y habilidades únicos a una situación. Además, la presencia del 3 indica que, si te apoyas en tus dones innatos, encontrarás valor y abundancia en cualquier circunstancia que estés atravesando. Es un mensaje para mantenerte fuerte y tener claro lo que quieres para ti y tu vida. El número del orden en el universo es el 4. Los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales y las 4 fases de la luna, nueva, creciente, llena y menguante, las 4 nobles verdades del budismo. Para los pitagóricos, el 4 era el origen del tetractis, que designa la figura triangular formada por la representación de la suma de los 4 primeros números naturales. 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10, el número más perfecto.
4 tipos de animales, rastreros, voladores, cuadrúpedos, bípedos, y 4 edades humanas, bebé, niño, maduro, anciano. Como el 4 suele ser un número práctico y material, se le asocian pocas supersticiones. En el Apocalipsis bíblico es representado por los 4 jinetes del Apocalipsis que destruyen la humanidad. En el contexto de números angelicales, el 4 simboliza la estabilización. Observar el 4 como un número angelical, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, sugiere que estás en el proceso de arraigar y enraizar y cultivar una infraestructura que realmente está construida para durar. Cuando interactúes con el 4, no temas pedir ayuda o asistencia, especialmente si estás abordando proyectos a largo plazo que requieren conocimientos específicos. Básicamente se trata de establecer una confianza que te permita alcanzar nuevas alturas. La suma de los primeros números pares e impares, 2 más 3, es 5. Para los pitagóricos, 1 no era un número y no era impar. El número 5 también era importante para los mayas, que situaban un quinto punto en el centro de los 4 puntos cardinales. Los 5 dedos de la mano humana conferían cierto misterio al 5, al igual que las 5 extremidades del cuerpo, 2 brazos, 2 piernas, la cabeza. Un ser humano colocado en círculo con los brazos y las piernas abiertos se aproxima a las 5 puntas de un pentágono, y si cada punta se une a su segunda vecina más cercana, se obtiene un pentagrama. Esta figura geométrica es fundamental en el ocultismo y desempeña un papel destacado en los hechizos de invocación, en los que se supone que atrapa a un demonio o diablo, el cual se puede obligar a cumplir las órdenes del hechicero. La creencia de que el 5 era un número sagrado hizo que se añadiera un elemento más a los 4 tradicionales que formaban al ser humano. En el Islam, el 5 es un número sagrado. Los 5 pilares del Islam son la declaración de fe, la oración, el ayuno durante el Ramadán, la limosna y la peregrinación a la Meca. Se reza 5 veces al día. Hay 5 categorías de leyes islámicas y 5 profetas legisladores: Noé, Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. En el contexto de números angelicales, la presencia del 5 sugiere que podrían estar a punto de producirse grandes cambios. Si te has sentido estancado, sofocado o inspirado, observar el 5 como número angelical, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, revela que podrían estar gestándose cambios importantes. Por ahora, estas transformaciones pueden estar ocurriendo tras bastidores. En otras palabras, los principales responsables de la toma de decisiones todavía están sopesando las opciones, pero el 5 aparece como un número angelical que sugiere que estás en el camino correcto. Por una maravillosa conjunción de coincidencias matemáticas, 6 es a la vez la suma de 1 más 2 más 3 y el producto de 1 por 2 por 3 de los 3 primeros números. Por tanto, se considera perfecto. En matemáticas, un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores, excluyéndose a sí mismo, y el 6 es el primer número perfecto en este sentido porque sus divisores son 1, 2 y 3. El siguiente número perfecto es el 28. No se conocen números perfectos impares, pero no se ha demostrado que no exista ninguno. La perfección del 6 aparece en los 6 días de la creación del Génesis, con Dios descansando en el séptimo día. La estructura de la creación es paralela a la suma 1 más 2 más 3. El día 1 se crea la luz, los 2 y 3 aparecen el cielo y la tierra. Por último, los días 4, 5 y 6 se crean todos los seres vivos. En el contexto de números angelicales, aunque algunas personas pueden temerle al 6, especialmente en un triplete, debido a las asociaciones religiosas con el diablo o figuras demoníacas, dentro de los números de ángeles, el 6, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, tiene una naturaleza solidaria, compasiva y empática. El 6 puede ser un recordatorio amable y muy necesario para tratarte a ti mismo con amabilidad y comprensión. Claro, las cosas pueden no siempre salir según lo planeado, pero con el ángel número 6 de tu lado, sabes que puedes elegir cómo quieres interpretar una situación, recordando que todo sucede por una razón. El número 6 aparecerá cuando busques respuestas fuera de ti mismo. Es un mensaje que te indica que debes mirar hacia adentro. Vuelve a lo básico y respira. La suma del 3 espiritual y el 4 material es 7. En la educación medieval, los estudiantes cursaban el trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, música, aritmética, geometría y astronomía.
un total de 7 asignaturas conocidas colectivamente como artes liberales. El interés pitagórico por los patrones matemáticos de la música otorga al 7 un papel privilegiado, ya que hay 7 notas distintas en la escala musical, que corresponden aproximadamente a las notas blancas de un piano. Contando a partir de 1, la octava nota de la escala es la octava. Extremadamente armoniosa, de ahí su nombre. El número 7 se considera a menudo de la suerte, y tiene una cierta mística. Quizás porque es un número primo, es decir, que no puede obtenerse multiplicando dos números más pequeños. Los 7 días de la semana reciben el nombre de varios dioses y planetas antiguos. Shakespeare escribió sobre las 7 edades del hombre, una idea que se remonta hace mucho antes. En China, el 7 determina las etapas de la vida femenina. A una niña le salen los dientes de leche a los 7 meses, los pierde a los 7 años, alcanza la pubertad a los 2 por 7, 14 años, y llega a la menopausia a los 7 por 7, 49 años. Las fases de la luna duran aproximadamente 7 días, con 4 por 7 igual 28 días en un mes y también en un periodo menstrual femenino. Muchas culturas reconocían 7 planetas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, en el sentido de cuerpos errantes, a diferencia de las estrellas fijas que conservan la misma posición relativa en el cielo nocturno. Las 7 velas de la menorá judía que ardían en el tabernáculo simbolizaban la creación, y según el erudito inglés Robert Graves, podrían estar relacionadas con los 7 planetas de la antigüedad. En el antiguo Egipto había 7 caminos del cielo y 7 vacas celestiales. Osiris conducía a su padre por 7 salas del inframundo. Los 7 pecados capitales son bien conocidos en la tradición cristiana. El número 7 era el número fundamental de los Rosacruces, que lo utilizaron como base organizativa para su texto de 1459, Bodas alquímicas de Christian Rosy Cross. En la tradición hipocrática de la medicina, el 7 rige las enfermedades del cuerpo, con enfermedades dolorosas que duran 7, 14 o 21 días. En la magia judía se puede curar la fiebre tomando 7 espinas de 7 palmeras, 7 astillas de 7 vigas, 7 clavos de 7 puentes, 7 cenizas de 7 hornos, terminado con 7 pelos de la barba de un perro viejo. En el contexto de números angelicales, el 7 es un número de la suerte. Experimentar el 7 como un número de ángeles, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4, dentro de un patrón, significa que la buena fortuna, especialmente en lo que respecta a las finanzas, podría estar en camino. Pueden surgir nuevas oportunidades monetarias, por lo que el 7 te invita a diversificarte, explorar posibilidades más allá de tu zona de confort. Los trabajos a corto plazo pueden convertirse en flujos de ingresos lucrativos y constantes, por lo que integrar tu espiritualidad con tus valores es la expresión perfecta de esta energía. Esta secuencia numérica podría significar que es hora de dejar atrás tus miedos por el futuro. Se trata de escuchar tus instintos, confiar en el universo y tal vez aprovechar tu espiritualidad. El cuadrado de cualquier número impar menos 1 es siempre múltiplo de 8. Por ejemplo, 9 menos 1 igual 8, 25 menos 1 igual 8 por 3, 49 menos 1 igual 8 por 6. Este hecho puede demostrarse matemáticamente. En la mitología babilónica existían 7 esferas más un octavo reino, las estrellas fijas, donde vivían los dioses. De ahí que el 8 se asocia a menudo con el paraíso. Los musulmanes creen que hay 7 infiernos, lo que significa la misericordia de Dios. En el budismo, el 8 es un número de la suerte, posiblemente por los 8 pétalos del loto, una planta asociada a la suerte en la India y uno de los símbolos budistas favoritos. Además, la tradición budista predica el noble óctuple sendero. En China, al igual que el número 7 determina la vida de una mujer, el 8 determina la vida de un hombre. A un niño le salen los dientes de leche a los 8 meses, los pierde a los 8 años, alcanza la pubertad a los 2 por 8 igual 16 y pierde la virilidad a los 8 por 8 igual 64. En el contexto de números angelicales, el 8 es uno de los números más divinos de la numerología. Y observar este dígito como un número angelical, ya sea dentro de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, podría reflejar una conexión con el universo espiritual de una manera poderosa. Aquellos que creen en una vida después de la muerte pueden ver el 8 como una señal de que están recibiendo apoyo sobrenatural de seres queridos que han fallecido. Fundamentalmente, el 8 es el símbolo del infinito, el bucle sin fin que trasciende cualquier vida singular. Así que no temas sumergirte en tu intuición cuando aparezca este número angelical. También puede aparecer cuando un ciclo importante en tu vida ha llegado a su fin.
significa que es hora de soltar, rendirse y confiar en el proceso. En contraste con el 8, el número 9 suele representar dolor o tristeza. El teólogo católico del siglo XVI, Peter Bungus, señaló que el Salmo 9 predice la llegada del Anticristo. En la cosmología islámica, el universo está formado por 9 esferas, las 8 tradicionales de Ptolomeo, más una novena añadida por el astrónomo árabe David ibn Qurra hacia el año 900 después de Cristo para explicar la precesión de los equinoccios. En la mitología griega, el río Estigia, por el que se transportaban las almas al inframundo, tiene 9 recodos. En el contexto de números angelicales, la presencia del 9 sugiere que un capítulo puede estar llegando a su fin. Ser testigo del 9 como número angelical, ya sea de un conjunto de 3, 4 o dentro de un patrón, es señal de que un ciclo significativo podría llegar a su fin y que pronto comenzará su nuevo viaje. Asimismo, este es un momento excelente para salir de tu zona de confort, expandir tus horizontes y explorar nuevos territorios. Ya sea que estés interesado en aventurarte en una nueva carrera o volver a estudiar, el universo espiritual seguramente apoyará tus valientes decisiones. Como ya se ha dicho, el 10 era el símbolo pitagórico de la perfección o lo completo. Los humanos tienen 10 dedos en las manos y 10 en los pies. Contar con los dedos probablemente condujo al sistema numérico decimal, con sus números del 0 al 9 y sus valores de lugar, por los que el 7 en 703 cuenta como 7 centenas, pero en 173 son 7 decenas, y en 507 son 7 unidades. Consideramos que las potencias de 10 como 100 o 1000 son números redondos. Sin embargo, el 10 no tiene nada de especial, y cualquier otro número a partir del 2 puede utilizarse con base numérica. De hecho, los ordenadores utilizan la base 2 o el sistema numérico binario, que se escribe utilizando solo los símbolos 0 y 1. Los matemáticos distinguen las propiedades genuinas de los números, que son verdaderas independientemente de cualquier base de notación, de las accidentales, que surgen solo debido al sistema de notación. Por ejemplo, que 153, el número de peces en el Evangelio según San Juan, es la suma de los cubos de sus dígitos. 13 más 53 más 33 igual a 1 más 125 más 27 igual a 153. Las apariciones del 10 y sus potencias son tan comunes que no tiene sentido enumerarlas aquí. Sin embargo, los 10 mandamientos de la Biblia merecen una mención, sobre todo teniendo en cuenta que el budismo también tiene sus propios 10 mandamientos, 5 para los monjes y 5 para los laicos. En el contexto de números angelicales, el 10 es un número muy importante. Es el número de la maestría y la realización. Has dado en el clavo con respecto a dónde estás, qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, y el siguiente nivel está en el horizonte. También puede simbolizar el despertar espiritual y el descubrimiento de la sabiduría interior, y nos guía para comprender el propósito de nuestra vida y liberar nuestro verdadero potencial. Intercalado entre los dos auspicios e importantes números 10 y 12, el número 11 suele tener connotaciones negativas. Dado que en cualquier momento uno de los 12 signos zodiacales se oculta tras el sol, el número 11 se asocia a menudo con el zodíaco. En el mito babilónico de la creación, Enuma Elish Tiamat, el dios del caos, está apoyado por 11 monstruos. En la antigua Roma, la policía estaba compuesta por 11 hombres cuyo trabajo consistía en perseguir a los criminales. En varios deportes hay equipo con 11 miembros: fútbol americano, fútbol, soccer, cricket. En el contexto de números angelicales, es el más conocido porque los dígitos dobles del mismo número se consideran números maestros. Ver un 11 es como ver un 10 elevado a un nivel superior. Es una señal de ascenso a nuevas alturas espirituales. El número 12 está fuertemente asociado con los cielos, los 12 meses, los 12 signos del zodíaco y las 12 estaciones de la luna y del sol. Los antiguos reconocían 12 estrellas, principalmente del norte, y 12 estrellas, principalmente del sur. Hay 24, igual 2 por 12 horas en el día, de las cuales 12 son diurnas y las otras 12 son nocturnas. El número 12 es el producto de lo sagrado y lo secular. 3 por 4 es la suma de los números de la vida y la buena fortuna, 5 más 7. Por lo tanto, incorpora muchas virtudes y distintas. En el cristianismo es el número de los discípulos de Cristo,
y aparece muchas otras veces en la Biblia, por ejemplo en las 12 tribus de Israel. Varias culturas han utilizado números basados en 12 duodecimal. Las 12 pulgadas en el pie son una reliquia familiar de ese sistema. Los triscaidecafóbicos creen que el 13 es un número de mala suerte, especialmente cuando el día 13 del mes es viernes. Un temor que se vio forzado por la explosión que casi destruyó la nave espacial lunar Apolo 13 en 1970. Los escépticos señalan que regresó a la Tierra sana y salva, a diferencia de cualquier otra nave espacial tripulada que haya explotado, lo que convierte a su tripulación en las personas más afortunadas del planeta. El temor al 13 puede estar relacionado con el hecho de que Judas Iscariote fuera la 13ª persona en llegar a la última cena, pero sus connotaciones negativas se remontan a mucho antes, probablemente porque un 13 de más estropea el auspicioso 12. Hay 13 meses lunares en el año, con un pequeño error, lo que llevó a los mayas y a los hebreos a considerar el 13 como un número auspicioso. En la teología medieval, 13 iguala a 10 más 3, mandamientos más Trinidad, y por lo tanto el número tenía algunos aspectos positivos. Otros números angelicales que puedes ver son el 8787 o el 321. El 8787 apunta al aspecto espiritual. Son las bendiciones de la riqueza espiritual. La aparición del 87 dos veces relaciona con una porción doble de esas bendiciones. Cuantos más beneficios aspires a tener, más difícil te resultará alcanzarlos. Por lo tanto, esfuérzate más por mantener lo que los ángeles exigen de tu vida. En última instancia, serás el beneficiario de las provisiones. También podría ser una señal de que necesitas sanación emocional. Quizás algo traumático haya sucedido recientemente en tu vida, o hayas estado luchando con sentimientos pesados durante mucho tiempo. El número angelical 8787 puede ser una señal de que es hora de comenzar el proceso de sanación y seguir adelante con estas experiencias. El 321, por su parte, es una señal divina de que necesitas concentrarte en tu crecimiento espiritual. Se te anima a perseguir tus pasiones, ser más creativo y permanecer fiel a tu yo auténtico. El número 321 es un mensaje de tus ángeles de que necesitas encontrar el equilibrio en tu vida y crear armonía en tus relaciones. Recuerda, la razón por la que los números de ángeles aparecen en los entornos más mundanos es porque el universo espiritual está ofreciendo intencionalmente un suave recordatorio de que estás atravesando algo más grande que cualquier circunstancia cotidiana que se podría expresar. Estás en una misión, hay un propósito, y especialmente cuando el camino por delante se siente brumoso y desconocido, la presencia de un número angelical puede sentirse como un cálido abrazo en medio de una noche muy oscura. La relación entre sincronicidad y numerología subraya la idea de que no hay coincidencias en el universo y que todo sucede por una razón. Cuando prestas atención a los números repetidos que aparecen en tu vida, te abres a recibir guía y apoyo de los reinos invisibles. Al interpretar estos números a través de la lente de la numerología y la sincronicidad, puedes obtener una visión más profunda de tu viaje espiritual y los patrones subyacentes en juego en tu vida. En última instancia, la relación entre sincronicidad y numerología es una invitación a cultivar la conciencia y la atención plena en la vida cotidiana. Reconocer las sutiles señales y mensajes que el universo te envía constantemente, ya sea a través de números que se repiten, coincidencias significativas u otros eventos sincronísticos. El universo siempre se está comunicando contigo, guiándote hacia una mayor comprensión, crecimiento y alineación con tu verdadero yo. La sincronicidad trasciende los límites del tiempo y la causalidad, presentando una profunda imaginación de la naturaleza de la realidad misma. La sincronicidad sugiere que los acontecimientos no se rigen por las relaciones lineales de causa y efecto, sino que están intrincadamente interconectados de forma que desafían la explicación lógica. Desde esta perspectiva, la mente racional se ve limitada por estrechos marcos de tiempo y espacio. Lo necesario para tus necesidades de supervivencia, pero no representan la totalidad de la realidad y el potencial humano. A medida que se profundiza en las implicaciones filosóficas y espirituales de la sincronicidad, se cuestionan las rígidas limitaciones temporales y causales que rigen el pensamiento tradicional. En lugar de ver los acontecimientos como sucesos aislados, como principios finales bien definidos,
Empiezas a verlos como una manifestación compleja en la que el pasado, el presente y el futuro confluyen en una interconexión atemporal. Aceptar la sincronicidad como un aspecto fundamental del universo abre la puerta a un nuevo paradigma de comprensión, en el que el sentido y el significado trascienden las limitaciones de la observación empírica. En este paradigma, cada momento está lleno de posibilidades y cada encuentro conlleva el potencial de la comprensión y la transformación. En su esencia, la sincronicidad es una renuncia a la necesidad de explicaciones rígidas. Te desafía a cultivar un sentido más profundo de conciencia y receptividad a los signos y símbolos sutiles que impregnan tu vida cotidiana. Al abrirte al flujo sincrónico de la vida, descubrirás puertas antes cerradas que se abren de repente y que caminos antes oscuros se iluminan con posibilidades. La sincronicidad te recuerda que eres parte integral de una vasta e interconectada red de existencia en la que cada momento está impregnado de significado y propósito. Comprometerse con la sincronicidad puede tener profundos efectos psicológicos, ofreciendo tanto beneficios como peligros potenciales a quienes se adentran en su misteriosa manifestación. Por un lado, la sincronicidad puede mejorar el bienestar mental al proporcionar una sensación de sentido e interconexión en la vida. Reconocer coincidencias y patrones significativos en las experiencias puede generar sentimientos de validación, propósito y realización espiritual. Además, la sincronicidad puede servir de catalizador para la exploración psicológica, impulsándote a profundizar en tu inconsciente y explorar los temas y arquetipos subyacentes que conforman tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Al prestar atención a los acontecimientos sincrónicos, puedes obtener información valiosa sobre tus deseos más íntimos, tus miedos y tus conflictos no resueltos, lo que te conducirá a un mayor conocimiento de ti mismo y a un mayor crecimiento personal. Sin embargo, también hay peligros potenciales asociados con comprometerse demasiado profundamente con la sincronicidad. Para algunas personas, un enfoque excesivo en los eventos sincrónicos puede conducir a una percepción distorsionada de la realidad, en la que los acontecimientos mundanos están imbuidos de un significado y una importancia exagerados. Esto puede contribuir potencialmente a un pensamiento delirante o a un distanciamiento de la realidad objetiva, especialmente si las personas se preocupan demasiado por encontrar sincronicidades en todos los aspectos de su vida. Además, para las personas con problemas de salud mental o vulnerabilidades subyacentes, las sincronicidades pueden exacerbar los síntomas de ansiedad, depresión o psicosis. La mayor sensibilidad a las coincidencias significativas puede alimentar creencias paranoicas o grandiosas que provoquen angustia y deterioro funcional. Es esencial que las personas aborden la sincronicidad con una mentalidad equilibrada y con discernimiento, reconociendo sus beneficiosos potenciales y sus limitaciones al mismo tiempo. La práctica de la atención plena y el pensamiento crítico puede ayudar a experimentar las sincronicidades de una manera sana y constructiva, que permita recoger ideas sin sentirse abrumado o excesivamente apegado a ellas. En general, aunque la sincronicidad puede ofrecer valiosos beneficios psicológicos y percepciones, es esencial abordarla con cautela y autoconciencia, asegurándose de que tu exploración de las coincidencias significativas siga basándose en la realidad y contribuya positivamente a la salud mental y el bienestar. La relación entre sincronicidad y el concepto de karma, profundizar en la interconexión de los acontecimientos y implicaciones espirituales subyacentes. El karma, a menudo asociado a la ley de causa y efecto, postula que las acciones, los pensamientos y las intenciones tienen consecuencias que repercuten en nuestras vidas y en el más allá. Del mismo modo, la sincronicidad sugiere que acontecimientos aparentemente inconexos están conectados por un significado más que por la causalidad convencional. En el contexto del karma, las sincronicidades pueden verse como manifestaciones de la red interconectada de causas y efectos que dan forma a tu vida en un sentido más amplio. Cuando experimentas coincidencias significativas, puede ser un reflejo de la alineación armoniosa entre las acciones actuales y las fuerzas kármicas en juego. Por ejemplo, encontrar a alguien de tu pasado justo en el momento en que estás contemplando asuntos no resueltos con esa persona podría verse como un recordatorio sincronístico para abordar el karma del pasado y buscar una solución. Además, tanto la sincronicidad como el karma ponen de relieve el papel de la intención y la energía en la configuración de la realidad.
Al igual que las acciones positivas generan karma positivo, las intenciones sinceras y la energía auténtica pueden atraer sincronicidades que se alinean con tu bien más elevado. A la inversa, las acciones o intenciones negativas pueden manifestarse como eventos sincronísticos perturbadores o desafiantes, que sirven como recordatorios para corregir el rumbo y realinearse con el karma positivo. Además, la sincronicidad puede ofrecer una visión del funcionamiento del karma más allá del tiempo y el espacio lineales. En el reino de la sincronicidad, el pasado, el presente y el futuro convergen, lo que sugiere que tus experiencias kármicas no están limitadas por el orden cronológico. Por lo tanto, los acontecimientos sincrónicos pueden proporcionar vislumbres de la trayectoria kármica, ofreciendo oportunidades de crecimiento, curación y evolución espiritual. En general, la relación entre sincronicidad y karma subraya la intrincada interacción entre las acciones, las intenciones y el desarrollo de los acontecimientos en tu vida. Al reconocer y honrar las sincronicidades que encuentras, puedes profundizar tu comprensión de las fuerzas kármicas en acción y cultivar una mayor conciencia, compasión y alineación con tu camino espiritual. Desde los mitos antiguos hasta la narrativa moderna, los sucesos sincronísticos a menudo sirven como poderosos motivos que resuenan en el público a un nivel profundo. En la literatura, la sincronicidad sirve a menudo de catalizador para el desarrollo de la trama y la evolución de los personajes, añadiendo profundidad y resonancia a la narración. Los autores utilizan los sucesos sincronizados para resaltar temas como el destino, la interconexión y el misterioso funcionamiento del destino. Ya se trate de un encuentro fortuito que altera el curso de la vida de un personaje o de una serie de acontecimientos fortuitos que conducen a una revelación, la sincronicidad infunde intriga y significado a las historias. Del mismo modo, en el arte, la sincronicidad es un motivo recurrente que los artistas utilizan para transmitir verdades más profundas sobre la experiencia humana. Pinturas, esculturas y obras de arte visual a menudo representan momentos de sincronicidad, capturando la interconexión de todas las cosas e invitando a los espectadores a contemplar los patrones ocultos de la existencia. A través del simbolismo y la metáfora, los artistas transmiten la naturaleza inefable de los acontecimientos sincrónicos. En los medios de comunicación populares, la sincronicidad es un tema frecuente en películas, programas de televisión y música, que cautiva al público con su sentido de la maravilla y la posibilidad. Desde las películas que exploran la interconexión de vidas aparentemente inconexas hasta las canciones que celebran la magia de la causalidad, la sincronicidad infunde a la cultura popular una sensación de asombro y fascinación. Estas representaciones no solo entretienen, sino que provocan la reflexión e inspiran la contemplación de los misterios más profundos de la vida. En general, el papel de la sincronicidad en la configuración de las narrativas culturales es profundo, ya que refleja nuestra fascinación colectiva por las fuerzas invisibles que gobiernan la vida. A través del arte, la literatura y los medios de comunicación populares, la sincronicidad revela los misterios de la existencia y nos recuerda que la realidad es mucho más de lo que parece. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.